Hermanos, Dios los bendiga a todos ustedes. Damos gracias al Señor por este servicio que estamos transmitiendo, agradeciendo al Señor siempre por los medios que nos da para poder llegar al corazón de cada una de las familias, de cada uno de ustedes y de todas las personas que dispongan su corazón, que lo hayan dispuesto para que esta mañana sea una mañana de bendición. Agradecemos a Dios por este nuevo día que nos da y por eso lo hemos alabado, por eso lo adoramos, por eso es que lo exaltamos mediante nuestros cánticos para darle gracias a Él. Pasamos momentos difíciles en esta situación de pandemia, pero tenemos un Dios todopoderoso en el cual podemos nosotros siempre recurrir y pedir el oportuno socorro y el pronto auxilio. Así es que por ello es importante congregarnos para fortalecer nuestra fe, para animarnos unos a otros y para poder compartirle a otras personas el Evangelio también. Bien, hermanos, vamos por favor a abrir nuestras Biblias. Usted ahí en casa también, por favor, abra su Biblia en el Nuevo Testamento. Vamos a ir al libro de los Hechos. Ahí me quedé hace 3 semanas exactamente, cuando fue la última semana que estuve predicando. Agradezco mucho al pastor Elías por haber tenido la disposición de apoyarme estos domingos, en los cuales siempre es bueno que el pastor también se siente y escuche como oveja también ser alimentado de la palabra de Dios. Así es que agradezco mucho al Señor por la vida del pastor Elías, que ha estado sirviendo estos 2 domingos aquí en la iglesia. Bien, hermanos, libro de los Hechos, capítulo 2, versículo del 36 al 42, ¿sí? Hechos, capítulo 2, versículo 36 al 42. Dice así la Escritura: sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Gracias damos al Señor por esta lectura de estos 6 versículos, en los cuales vamos a estar tratando el tema del día de hoy: ¿qué haremos? ¿No? Es una interrogante, es una pregunta muy amplia, y a la vez también puede tornarse una pregunta concreta para una situación específica, una circunstancia específica que pueda atravesar una persona. La respuesta a esta pregunta puede ser colectiva, pero también a su vez individual. Para el tema de hoy debemos llevarla al plano personal, al plano individual, ¿sí? Entonces la pregunta será mejor: ¿qué haré? ¿Qué haré? ¿No? Entonces, si la llevamos al plano personal, es una pregunta filosófica, quizás reflexiva, una pregunta que en medio de un contexto o de situación de peligro, de emergencia, lo lleva a uno a tomar una acción, como también puede ser una pregunta en medio de una tranquilidad, en medio de un momento de calma, pero que a la vez el individuo está pensando qué hacer con su vida, ¿sí? Producto de un análisis reflexivo, analizando su vida, analizando los momentos que han pasado, las experiencias, y llega un momento en el cual se hace esta pregunta: ¿qué haré? ¿No? ¿Qué voy a hacer? Mirando hacia el futuro, ¿qué voy a hacer? ¿No? Para tomar decisiones de cambio, para enrumbar la vida, corregir muchas cosas. Así es que ese es el tema de en esta mañana: ¿qué haré o qué haremos? ¿Sí? En esta pandemia, al ver a la familia en casa
de repente a un familiar en casa diagnosticado con este virus, pues esta pregunta ha estado presente, latente en el hogar. ¿Qué haremos? ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿Y qué tenemos que hacer cada uno de nosotros? Y muchos pues familiares han tenido que tomar cada uno una acción para poder ayudar, salvar la vida del ser amado. Y se han hecho muchas cosas. Así es que en momentos así difíciles, la pregunta ha conllevado a una respuesta, a una acción. Y si alguien se quedó de repente paralizado, congelado por el impacto de la noticia, pues hay otros miembros en la familia que han tomado acciones para poder sacar adelante la situación del familiar que ha estado pasando estos momentos difíciles. Y qué bueno por aquellas familias que su familiar se ha recuperado de esta enfermedad. Agradecemos a Dios por ello, por esa infinita misericordia, pero también han habido otros que no han podido tener el mismo fin. Entonces, la pregunta de repente es ¿qué hicimos mal? ¿Sí? ¿O qué no hicimos? Así que pueden haber muchas preguntas, pero ¿sabe qué? Hoy, domingo 14 de febrero, que el calendario social celebra el Día del Amor y la Amistad, pero hoy es un día más, es un día más. Es un día domingo 14 de febrero y que la humanidad entera, hoy en día, está entre los que tienen este virus del COVID-19 y entre los que no están infectados de este virus. Hoy, el día de hoy, si usted no está infectado, entonces usted pertenece a esta generación. Y si usted está infectado, entonces pertenece a esta generación. Si usted está presentando de repente, presenta síntomas o es una persona asintomática también. Pero hoy en día vivimos entonces entre estos dos grupos de personas o estas dos generaciones, ¿sí? Para todos, así es que para todos nosotros estará disponible la vacuna. Ahora actualmente ya está disponible para algunas personas, para algunos profesionales, para las personas que están sirviendo en los centros médicos, entonces, pero llegará el momento en el cual la vacuna estará disponible para todos y la pregunta también es ¿qué harás? ¿Te la pondrás? ¿Te la colocarás? ¿Sí o no? Son preguntas entonces que no pueden quedar sin respuesta, sino que tiene que haber una respuesta ante esa pregunta. Y yendo al plano espiritual, el mundo sigue dividido entre dos generaciones también. La generación que ha sido salvada hasta el día de hoy y una generación que sigue infectada por el pecado y que es llamada perversa y torcida según la escritura del libro de los Hechos. Pero hay una solución, ¿sí? Hay una solución para el pecado. La pregunta es, ¿qué harás? Y tiene que haber una respuesta, no te puedes quedar sin una respuesta. Por lo tanto, después de esta introducción, entonces un poco entre preguntas y respuestas, vamos a ver entonces y desarrollar el tema de esta mañana, mis hermanos. ¿Cómo describimos la generación a la cual el apóstol Pedro la señala como una generación perversa? ¿Cómo la describimos? ¿Dónde encontramos un retrato, un cuadro de esa generación? Y no tenemos que hacer muchos esfuerzos, porque leyendo la Biblia, leyendo nada más el Nuevo Testamento, los Evangelios, nos vamos a dar cuenta cómo era esta generación a la cual el apóstol Pedro, ¿sí? La señala como una generación perversa. Y eso es lo que dice el versículo 36 del capítulo 2. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y el versículo 40 dice, y con otras muchas palabras testificaba el apóstol Pedro y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. ¿Por qué Pedro llama así a su audiencia? Porque él está en Jerusalén y ahí están reunidos judíos de todas las naciones del mundo civilizado. Aproximadamente 15 naciones son las que el libro de los Hechos en el capítulo 2 menciona, porque había una celebración nacional llamada el Día de Pentecostés, ¿sí? Y
esta celebración anual para el pueblo de Israel, pues convocaba a todos los judíos de todas las naciones que tenían que estar en Jerusalén para celebrar esta fiesta. Y por lo tanto, en ese momento que Pedro anuncia su primer discurso, este era su auditorio, y no solamente ellos, sino también las mismas personas que vivían en Jerusalén. Estas personas que fueron testigos del derramamiento del Espíritu Santo y que quedaron atónitos, maravillados, atónitos, perplejos, preguntándose ¿qué quiere decir esto? Porque les oímos hablar a estos galileos en nuestro propio idioma. Eso era algo que los dejó perplejos, atónitos a ellos, ¿sí? ¿Y qué le hablaban? Le hablaban las maravillas de Dios. Así es que ellos jamás pensaron que unos galileos que eran tenidos con una muy mala referencia, como personas ignorantes, y por lo tanto entonces ver los que están hablando en su propio idioma, y eso era un milagro porque nunca habían estado ellos en otros países aprendiendo otros idiomas. Así es que en ese momento la obra milagrosa del Espíritu Santo les hace hablar en los propios idiomas de estas personas, y por eso ellos se quedan atónitos. ¿Qué quiere decir esto? Dicen, ¿no? ¿Qué quiere decir esto que les oímos hablar en nuestro propio idioma? Y eso está ahí en el capítulo 2, entre el versículo 1 al versículo 13. Así es que esta audiencia también quedó impactada, esta audiencia quedó también asombrada y espantada y atónitos cuando todos presenciaron el milagro en la vida de un hombre que tenía 40 años, que había estado paralítico toda su vida, ¿sí? Y que Pedro y Juan fueron instrumentos de Dios para hacer un milagro en ese hombre que estaba a las puertas del templo y caminó y saltó y entró al templo a alabar a Dios. Todos quedaron atónitos, ¿sí? Esta es el público que se encuentra allí, al cual Pedro dirige su mensaje, ¿sí? A toda la casa de Israel, dice. Y en este mensaje, él les expresa a ellos, dice, con un verbo imperativo: sed salvos de esta perversa generación. Es decir, los exhorta a que se liberen, a ser rescatados del estado inmoral, deshonesto, malvado en el que viven. Y este fue el título para la generación del primer siglo, ¿sí? Del primer siglo al cual se dirige el apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro, mi hermano, ¿sí?, tenía motivos suficientes para señalarlos a ellos como una generación perversa. Tenía suficientes motivos, ¿sí? Primero que todo, hace unos minutos, cuando había sido derramado el Espíritu Santo sobre todos los discípulos de Jesús, como una promesa que el Padre le hizo a nuestro Señor Jesucristo, esta gente que estaba allí se burló y señaló a los discípulos que estaban borrachos, que estaban entonces ebrios. Se burlaron de la presencia del Espíritu Santo y de la llenura del Espíritu Santo en los discípulos de Jesús. Entonces Pedro tenía más que suficientes para llamarlos una generación perversa. Primero que todo, se burlaron de esta manifestación del Espíritu Santo. Después Pedro los acusa en el versículo 23 de este capítulo 2. Él les dice que fueron aquellos que prendieron, que mataron y crucificaron a Jesús. En el versículo 35 de este capítulo 2 anuncia la profecía en la cual se les llama a ellos enemigos de Dios, ¿sí? Ellos fueron los que maquinaron, los que planearon la muerte de Jesús, que pagaron 30 monedas de plata a Judas para apresar al Hijo de Dios. Estas autoridades del Sanedrín usaron el dinero de los diezmos de Israel, que era una orden de Dios de que tenían que diezmar. Y de ese mismo dinero, ¿sí?, tomaron para pagarle 30 monedas de plata a Judas. Esta generación, ¿sí?, era, como dice el capítulo 3, versículo 13, dice: vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Esta era una generación que entregó y negó al Hijo de Dios delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad.
que negaron al santo y al justo y pidieron cambiarlo por un homicida, por Barrabás. Esta generación, dice el versículo 15, ustedes mataron al autor de la vida. Por eso es que Pedro tenía suficientes razones para decirle: ustedes son una generación perversa y maligna, torcida. Una generación que en Jerusalén, el capítulo 4, el versículo 27 va a aclarar eso. En Jerusalén se pusieron de acuerdo ¿quiénes? Herodes, Poncio Pilatos, con los gentiles y con el pueblo de Israel. Se reunieron ahí contra el santo Hijo de Dios, contra el ungido de Dios. Una generación que cuando oía predicar a los apóstoles se enfurecía y deseaba matarlos. Eso dice el versículo 33 del capítulo 5, ¿sí? Ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlo, dice. No resistían que se hablase en el nombre de Jesús. Cuando nosotros seguimos avanzando, vemos el discurso de Esteban. Esteban los llama en el capítulo 7, versículo 51, los llama una generación de un corazón duro, ¿sí? Una generación cuyos antepasados habían perseguido a los profetas y los habían matado porque ellos anunciaban de antemano la venida de Jesucristo, y Esteban los acusa y le dice: y ustedes ahora lo han matado, en el capítulo 7, versículo 52 del libro de los Hechos. Entonces, esta generación tenía unos antepasados que eran sus padres y las generaciones anteriores a ellos, que cuando Dios envió a sus profetas para anunciarles la venida del Mesías, para que pongan su esperanza en el Mesías y vivan por fe, agradando y adorando a Dios y esperando por fe la llegada de ese Mesías, ¿saben qué hicieron estos hombres? Ellos mataron a los profetas de Dios. Entonces una generación tiene toda autoridad del apóstol Pedro para llamarlos una generación torcida, malvada, una generación perversa. Una generación también, Esteban los acusa también, una generación que recibió la ley y no la guardó. En el capítulo 7, versículo 53 del libro de los Hechos, le dice eso. Ustedes son una generación que han recibido la ley de Dios, pero no la han guardado. Pero también vemos que no solamente el apóstol Pedro y Esteban tienen estas referencias de esa generación del primer siglo, del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, sino que también Lucas en su evangelio, cuando hace referencia a cómo Juan el Bautista lo señaló, ahí en el evangelio de Lucas, en el capítulo 3, versículo 7, Juan el Bautista lo señaló como una generación de víboras. Una generación de víboras. ¿Cómo es una víbora? Es un veneno mortal. Así los llamó Juan el Bautista, que ellos con sus actos, con sus palabras, con sus acciones, eran como unas víboras. Y Jesús, a los fariseos, miren, entonces tenemos a Pedro, tenemos a Esteban, tenemos a Juan el Bautista, y también Jesús mismo, cuando los fariseos blasfemaron contra el Espíritu Santo de Dios, Jesús les dijo a los fariseos que eran una generación de víboras también, en Mateo capítulo 12, versículo 34. Jesús los llamó, después en Mateo 12, 39, 45, Jesús los llamó generación perversa y adúltera, ¿sí? Cuando ellos demandaban una señal, y Jesús le dijo: no se les dará señal a ustedes, porque ustedes son una generación perversa y adúltera, ¿sí? Después los llamó serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Mateo 23, 33. Así los llamó nuestro Señor Jesucristo. Una generación que se llenaba de ira cuando Jesús les hablaba de la verdad en las sinagogas. Cuando Jesús estuvo en la sinagoga, ahí Lucas da testimonio de eso en el capítulo 4, versículo 28 del Evangelio de Lucas. Vemos ahí que los que estaban en la sinagoga se llenaban de ira cuando Jesús les hablaba la verdad. Y es más, después de eso lo echaron a Jesús de Nazaret, lo echaron de su tierra natal, de ahí lo echaron. Entonces, habían suficientes razones para llamar y ponerle este título a esta generación. Una generación que se enfurecía y que hablaban entre ellos qué podían hacer contra Jesús. ¿Y sabe por qué? Porque sanaba y estaba haciendo el bien en el día de reposo. Lucas 6:11, vemos eso. Una generación entonces que quería irse contra Jesús. ¿Por qué? Porque estaba haciendo el bien en el día de reposo. El principal de la sinagoga se enojó en un momento porque Jesús había sanado en el día de reposo a una mujer que tenía 18 años de una enfermedad que
que estaba encorvada 18 años, ¿sí? Una deformación de su columna. Y Jesús la sanó ese día. Y el principal de la sinagoga, en lugar de adorar a Dios y de ver una obra milagrosa del Señor en medio de esa mujer, entonces él lo que hizo fue enfurecerse, enojarse, llenarse de ira. ¿Por qué? Porque Jesús le había sanado a esta mujer en el día de reposo. Una generación que no tenía fe. Os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe, dice Lucas 7:9. Y esto fue cuando el centurión, un romano, puso toda su fe en Jesucristo para que sanase a su siervo. Un romano tuvo más fe que el mismo pueblo de Israel. Una generación que rechazó a Jesús. Lucas 17:25 declara eso. Una generación que rechazó a Jesús. Más adelante, cuando nosotros vemos ya casi en la segunda mitad del primer siglo, vemos al apóstol Pablo que le escribe a la iglesia de Filipenses 2:15, dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Así es que la generación del ministerio de Jesús, de Juan el Bautista, de Jesús, del apóstol Pablo, entonces, y del apóstol Pedro, seguía siendo la misma generación, ¿sí? Ahora, si nosotros vamos al Antiguo Testamento, vamos a encontrar a Moisés, que escribe el libro de Deuteronomio, y miren lo que dice Deuteronomio 32, versículo del 3 al 6, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto, ¿sí? Versículo 5 dice: la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. Generación torcida y perversa. ¿Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿Cómo es él tu padre que te creó? Él te hizo y te estableció. El siervo de Dios, Moisés, entonces ya está al final de sus días, está al final de su ministerio y compone este cántico, porque este es un cántico, ¿sí? Este es un cántico, Deuteronomio 32, y le llama entonces a esa generación. ¿Cuántos siglos antes de Cristo, sí? Antes de Cristo, ¿sí? Hace miles de años, mis amados hermanos, ¿sí? Y el corazón del hombre, desde ese entonces, era una generación torcida y perversa, ¿sí? Un pueblo loco e ignorante, un pueblo que se había rebelado contra su creador, ¿sí? Y lo deja muy claro aquí Moisés. Dios es un Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Él es justo y recto. La corrupción no es suya, no, sino que sus hijos, sí, la creación, los hombres creados por Dios, ellos son los que han buscado muchas perversiones. Y eso es lo que dice más adelante el libro de Eclesiastés también, ¿no? Que Dios creó al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Así es que ese es un panorama prácticamente general de por qué Pedro lo llama una generación maligna y perversa, ¿sí? Una generación maligna y perversa. Habían transcurrido, mis amados hermanos, 50 días después de la crucifixión de Jesús. Y esta generación en Jerusalén estaba viviendo normal, como si nada, diariamente, ¿sí? Como que no había pasado nada. Y nadie los había confrontado con el arresto de Jesús, con el juicio de Jesús, con el calvario de Jesús, con la crucifixión de Jesús. Nadie los había confrontado. Solo después de escuchar a Pedro, quien estaba predicando lleno del Espíritu Santo, citando las referencias bíblicas del Antiguo Testamento que hablaban de Jesucristo como el Mesías y el Salvador del mundo, se dieron cuenta, ¿sabe de qué? De que habían pecado y que habían cometido un gran pecado contra el Mesías. Contra el Mesías. Y por eso es que el apóstol le dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, ¿sí? Dios le ha hecho Señor y Cristo. Por Señor se entiende amo del mundo, soberano de toda la creación, que tiene autoridad y pleno poder sobre toda su creación, ¿sí? Dios le ha hecho a Jesucristo, a quienes ustedes mataron, crucificaron, a que ustedes entregaron, lo negaron, ¿sí?
quienes ustedes maquinaron todas estas cosas contra el Mesías, ¿sí? Dios, ¿sí? El Dios de Israel lo ha hecho Señor, amo del mundo, soberano del mundo, ¿sí? Soberano, que tiene plena autoridad y pleno poder sobre toda su creación, no solo sobre Israel, sino sobre toda la creación. Pedro establece entonces claramente que Dios y nadie más hizo a Jesús Señor y Cristo, ¿sí? Señor y Cristo. Dios declara que sin lugar a dudas Jesús es el Cristo, el Mesías, y quien también es el Señor soberano del mundo, ¿sí? Y Pedro es lo que enfatiza aquí, la obra de Dios en Jesucristo, ¿sí? Dios resucitó a su Hijo de entre los muertos, lo exaltó a un lugar de honor en el cielo y lo hizo el Señor del mundo, ¿sí? El soberano, el creador, y lo hizo entonces el Señor y Cristo. Y por eso es que Pedro dice, sepa ciertísimamente casa de Israel. Y no solamente ciertísimamente casa de Israel, sino que sepa ciertísimamente todo habitante del mundo entero. Todo habitante del mundo entero. Que a Jesús Dios lo ha hecho. Lo ha exaltado a lo sumo, ¿sí? Le ha dado un lugar de honor en el cielo. Le ha dado toda potestad en los cielos y en la tierra. Lo ha hecho Señor y Cristo, ¿sí? Lo ha hecho el soberano de toda la creación. De toda la creación. Cuando esta generación, este público que estaba escuchando a Pedro, escucharon esto y se dieron cuenta entonces de lo que habían cometido. Dice aquí el versículo 37, al oír esto se compungieron de corazón, ¿sí? Se compungieron de corazón. Las palabras de Pedro fueron usadas por el Espíritu Santo de Dios para hacerle recordar a estas personas su rebeldía cuando no escucharon a Jesús y cuando lo rechazaron, ¿sí? La acusación de que fueron ellos quienes mataron a Jesús no tenía ninguna objeción de parte de ellos, se quedaron sin argumentos y sus conciencias fueron traspasadas. ¿Qué pasó? Se afligieron de corazón, ¿sí? Los que escucharon el sermón de Pedro, ¿sí? Se dieron cuenta de su culpabilidad. Por tal razón, ellos dicen, varones hermanos, ¿qué haremos? Dice, ¿sí? ¿Qué haremos? El día de Pentecostés, ellos ven la evidencia del derramamiento del Espíritu Santo de Dios, escuchando las maravillas de Dios en sus propios idiomas, ¿sí? Y también escuchan la exposición de Pedro y se dan cuenta que han pecado contra Dios al haber rechazado al Hijo, al Mesías. Y ahora se acercan a los convertidos discípulos de Jesús para pedirles ayuda, para preguntarles, y ahora, varones hermanos, ¿qué hacemos? ¿Sí? Alguien tiene que responderles qué hacer, alguien tiene que guiarlos, alguien tiene que darles una respuesta. Y para eso Dios había preparado a sus discípulos, para que den respuestas a esas preguntas. Dijeron a Pedro y a los otros apóstoles entonces, ¿qué haremos? Y están yendo a la fuente misma que les va a proveer la información necesaria, ¿sí? Necesaria para esta pregunta que ellos están haciendo, ¿sí? ¿Qué haremos? Es la misma pregunta que la multitud hizo a Juan el Bautista en el río el Jordán. Lucas 3, capítulo 3, versículo del 10, ahí está esa misma pregunta, cuando él los confronta con su pecado, y también ellos se acercan y dicen a Juan el Bautista, ¿qué haremos? El carcelero de Filipos también se dio cuenta, cuando se dio cuenta de que las puertas de la cárcel donde estaba Pablo y Silas estaban encarcelados, él amaneció y se dio cuenta que las puertas estaban abiertas. Entonces vio que su vida terminaría en una ejecución sin compasión, porque esa era la condena para un soldado romano que dejaba escapar a unos presos, y la única salida que vio este carcelero fue suicidarse. Sin embargo, en ese momento un grito de Pablo le dijo que no se haga ningún mal, porque ellos estaban allí, y el carcelero, temblando, se postró a los pies de Pablo y Silas y le preguntó, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Hechos 16:30. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Y Pablo y Silas le dieron la respuesta también. Le dieron la respuesta. Esta es la generación, ¿sí?, que hemos descrito de cómo era esta generación del primer siglo, y no solamente del primer siglo, sino también la generación de los tiempos de Moisés, la generación de los tiempos de Noé, la generación de los tiempos de Lamec, que están allí en el libro de Génesis, ¿sí? La generación que señala Pablo, Lucas, Pedro, Juan, el Bautista, Jesús, los profetas del Antiguo Testamento, Moisés, tiene su origen, mis amados hermanos, en Adán, ¿sí?
Después que él pecó, bajo este evento histórico, ¿sí?, del pecado de Adán, la humanidad entera vive bajo la identidad caída de Adán. Y bajo esa identidad caída de Adán, entonces la humanidad entera está sumergida en el pecado. Y es una generación torcida y perversa. Romanos 5:19 dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, ¿sí? Porque cuando Adán pecó, todos, a partir después de Adán, todos nacemos pecadores, ¿sí? Eclesiastés 7:29 dice aquí: solamente esto hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. No tenemos que echarle la culpa a Dios del estado en el cual se encuentra el hombre el día de hoy, porque Dios todo lo que hizo, lo hizo bueno. Y cuando Dios creó al hombre, lo hizo bueno y en gran manera, perfecto. Pero el hombre desobedeció, el hombre buscó su propio camino, el hombre buscó su propia perversión. Adán decidió desobedecer a Dios, y como era el representante de la humanidad entera, nos sumergió a todos en esa desobediencia, en ese pecado original. Bajo esta identidad adánica, ¿sí?, bajo esta identidad caída de Adán, el hombre peca individual, colectiva, social y universalmente. El hombre peca individualmente, el hombre peca colectivamente, el hombre peca socialmente, el hombre peca universalmente contra Dios, ¿sí? Bajo esta identidad, la Biblia afirma en Tito 1:15 que para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Su mente y su conciencia están corrompidas. Esta mente con la que el hombre tiene muchas capacidades para hacer muchas cosas, esta mente que le ha servido al hombre para lograr grandes avances en todas las áreas de la ciencia y la tecnología, y que gracias a ese avance, hoy los seres humanos podemos tener muchos beneficios. Pero ¿sabe qué? Estos mismos avances que el hombre ha logrado, pero que también a su vez dejan al descubierto su mente y su conciencia corrompida. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que el hombre ha sido capaz de lograr muchos avances en todas las áreas de la ciencia y la tecnología, ¿sí?, la era moderna ha querido usar estos avances de ciencia y tecnología para vender la idea de que el hombre es sumamente bueno, ¿sí? Pero ¿sabe qué? Las últimas décadas del siglo XX, XXI, ha eclipsado esta intención de la era moderna, ya que el hombre ha puesto en evidencia su naturaleza caída y pecaminosa, porque con estos mismos avances científicos y tecnológicos, el hombre los usa para su egoísmo, para la maldad, lo usa para el mal también. En las dos grandes guerras mundiales se ha usado los avances tecnológicos de aquellos años para el mal. En el Holocausto judío, en el terrorismo internacional, en el avance militar y armamento nuclear, en la creación de nuevas armas biológicas de alcance mundial, en la creación de armas de destrucción masiva con el uso de drones y de satélites. Los avances entonces de la ciencia van por un lado, pero también se evidencia la corrupción de la mente, de la conciencia del hombre, porque los usa para el mal. Los avances en el mundo de las comunicaciones se ha usado para manipular y manejar a su antojo la información que desean que la gente vea, que la gente escuche, que la gente lea, ¿sí? Tienen todos nuestros datos, con lo cual ejercen un control, ¿sí?, para continuar acumulando poder y control de los seres humanos. En la medicina, los logros de la ciencia con la nanotecnología, la nanomedicina y los programas de software médicos han contribuido y siguen contribuyendo en prolongar la vida y la calidad de vida de la población enferma. Sin embargo, escuche bien, estos mismos avances los usan para jugar y manipular con la genética humana, para alterar el diseño genético que Dios le ha dado a cada ser viviente, ¿sí? No solamente con nosotros los seres humanos, sino también con los animales, con la creación de Dios, ¿sí? Esa mente del hombre, ¿sí?, buena para unas cosas, pero corrupta en su interior. ¿Corrupta por qué? Porque tiene un origen, y ese origen de la corrupción de la mente, de la conciencia, del corazón del ser humano está desde Adán, que cayó en pecado,
Desde ahí todos nacemos pecadores, no hay justo ni aún uno, dice la palabra de Dios. La generación actual, con una mentalidad moderna, entonces, si Pedro, Pablo, Juan el Bautista, nuestro Señor Jesucristo, Lucas, Moisés, y toda la Biblia nos da una fotografía de cómo es esa generación maligna, perversa y torcida, pues nosotros no necesitamos hacer mucho esfuerzo para ver cuál es la fotografía, el cuadro de la generación actual. Gracias a la tecnología, entonces podemos ver cómo es el comportamiento y la conducta en todo el resto de nuestro país, cómo es el comportamiento y la conducta en todo nuestro continente, en toda América, en toda Asia, en toda Europa, en toda África, ¿sí? Podemos ver, ¿sí? Y no necesitamos mayor esfuerzo de ver que es una generación también torcida, perversa y corrupta, ¿sí? La generación actual, con una mentalidad moderna y posmoderna, a pasos agigantados está abandonando el relativismo moral, con millones de seguidores, ¿sí? Que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Entonces, eres tú, somos tú y yo, y es la sociedad y el gobierno, y no Dios, quien tiene la autoridad para determinar qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Esta generación moderna y posmoderna ha sacado a Dios, y ahora todo es relativo, ¿sí? El relativismo moral. Por culpa de este relativismo moral es que muchos padres han perdido influencia y autoridad sobre sus hijos. Sufren porque cuando vieron a su hijo nacer o a su hija nacer y los criaron desde que fueron bebés, nunca pensaron que el pecado social y colectivo dañaría la identidad de sus hijos. Y por eso es que tienen una identidad degenerada, ¿sí? Que no es la identidad con la cual Dios los trajo a este mundo. Esta es la generación, si ustedes han escuchado, la generación Y y Z. Y los millennials, Z, los nativos digitales. Esta es la generación que hoy tenemos, quienes establecen sus propios modelos de moralidad, ¿sí? Ellos establecen sus propios modelos de moralidad, sacan a las autoridades de en medio, comenzando por los padres y después comenzando entonces por las autoridades del Estado, y obviamente sacan a Dios, que es la máxima autoridad de todo ser humano. Ellos tienen una filosofía muy liberal, ya no buscan modelos de familia, si rompen los esquemas de la familia tradicional, no quieren tener hijos, además entonces están totalmente influenciados por la tecnología y enfocados en un hedonismo total. Esta es la fotografía de la generación actual que tenemos. Una generación que clama por libertad, por liberalismo, ¿sí? Una generación abortista que quiere acabar con el diseño de Dios para el matrimonio. Una generación enemiga de Dios, enemiga de Dios. Esa es la generación que hay actualmente, una generación enemiga de Dios. Por eso Pablo escribió, guiado por el Espíritu Santo, en Filipenses 3:18, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Enemigos de la cruz de Cristo. Esta es la generación que hay el día de hoy, ¿sí? Enemigos de Dios, enemigos de la Biblia, enemigos de la iglesia, enemigos de la cruz de Cristo. Esa es la generación. Una generación maligna, torcida y perversa, ¿sí? Una generación llena de divorcios, de separaciones, de hijos abandonados, de hijos no reconocidos. Una generación llena de odio, de venganza, de avaricia, que roba, que extorsiona, ¿sí? Que consume su dinero en el alcohol, las drogas, en los casinos, en los nightclubs, ¿sí? Una generación avara que en tiempos de pandemia se enriquece. Esa es una generación usurera. Una generación llena de pervertidos sexuales que están en las redes sociales buscando niñas y niños para hacerlos sus víctimas. Una generación de gobernantes que quieren manipular a las masas, ¿sí? Una generación que está siendo manipulada por un entretenimiento virtual, que lo que busca es vaciar sus cerebros, hacerlos cada vez más ignorantes con el fin de esclavizarlos. Una generación que atenta abiertamente contra el diseño de Dios, de género y del matrimonio, porque Dios creó varón y hembra, los creó y a ambos los bendijo. Pero ahora hay una generación entonces que quiere eliminar al hombre. Esta es la generación separada de Dios. Primera de Corintios 6, del 9 al 10 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios,
ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esta es la generación entonces de fornicarios, de idólatras, de adúlteros, de afeminados, de ladrones, de ávaros, de borrachos, de maledicientes, de estafadores, que no heredarán el reino de Dios. Pablo da testimonio cuando le escribe a Tito de que él había pertenecido a esta generación. Dice Tito 3, capítulo 3, versículo 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y de deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esa era la generación de la cual Pablo escapó, por la misericordia y la gracia de Dios, ¿sí? Una generación insensata, rebelde, extraviada de lo bueno, esclava de la concupiscencia, de los deleites diversos, una generación que vivía en malicia, en envidia, una generación que era aborrecible y se aborrecían unos a otros, ¿sí? ¿Qué necesita hacer usted para ser salvo de esta perversa generación? De esta perversa generación. ¿Qué haremos? Cuando vemos a Juan el Bautista que le hacen la misma pregunta, ¿qué haremos? Vienen 3 grupos de personas. Sí, ahí en Lucas capítulo 3, del versículo del 10 al 14 está eso, ¿sí? Esta es una pregunta que debe hacerse todos y cada uno de los seres humanos. Vino primero la multitud a preguntarle a Juan el Bautista, ¿qué haremos? Y la multitud involucra a todas las personas, indistintamente de su condición económica y social. Después vinieron unos recaudadores de impuestos, los publicanos, en el versículo 12 del capítulo 3 de Lucas, que representan a los empleados del Estado, los que ocupan cargos públicos en el Estado, desde el presidente hasta la persona con un cargo de auxiliar en una entidad del Estado. Los soldados también vinieron a Juan el Bautista y le preguntaron, ¿qué haremos? Toda persona que está en las Fuerzas Armadas, militares, naval, aeronáutica, terrestre, Policía Nacional, Inteligencia del Estado, todos. ¿Qué haremos? Es una pregunta que abarca a todo ser humano, a todo ser humano. Pero también a la vez es una pregunta personal. ¿Qué hará usted para ser salvo de esta perversa generación? ¿Qué tienes que hacer para ser salvo de esta perversa generación? La naturaleza de Dios, ¿sí? La naturaleza compasiva de Dios, la naturaleza de un Dios misericordioso es buscar y salvar pecadores en cada generación, en cada generación. Esa es la naturaleza de un Dios que aún sigue teniendo misericordia de esta presente generación. Un Dios que es llamado a misericordia y que busca y salva a los pecadores de cada generación. Fue Dios quien decidió buscar a la primera pareja caída, a Adán y a Eva, cuando pecaron en el huerto, en el jardín del Edén. Fue Dios quien se acercó a ellos y vino a buscarlos. Ezequiel 34:16 dice, buscaré la perdida, haré volver a la descarriada, vendaré a la perniquebrada y fortaleceré a la enferma. Es Dios buscando entonces al hombre que está perdido, al hombre que está descarriado, al hombre que está perniquebrado, al hombre que está arruinado matrimonialmente, financieramente, arruinado en su salud. ¿Por qué? Porque la entregó a todos los placeres de la vida. Pero tenemos un Dios cuya naturaleza es un Dios compasivo, misericordioso. El Todopoderoso se presenta como un Salvador a través de todo el Antiguo Testamento. Y cuando su Hijo Jesucristo entró al mundo, su nombre fue escogido divinamente para ser el nombre de un Salvador, de un Salvador. Mateo 1:21 dice lo siguiente, y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Sí? Vemos a un Dios Salvador revelado en toda la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, que cuando el Hijo de Dios hizo presente en este mundo, su nombre dice que es un Salvador, que salvará al mundo de sus pecados, que hoy sigue vigente esa obra misericordiosa de Dios a través de su Hijo Jesucristo para salvar a esta presente generación torcida, perversa. Jesús vino al mundo en una misión. ¿Cuál fue su misión? De búsqueda, de rescate de los pecadores. Esta verdad está vigente para la generación de hoy en día, mi amado hermano, ¿sí? A través de escuchar el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso predicamos, por eso estamos transmitiendo, por eso es que no pararemos de compartir las buenas nuevas. ¿Sí? Así usted escuche, no escuche, así usted de repente sea como los fariseos que cuando se les hablaba de pecado, entonces ellos se enfurecían.
Sea cual sea su respuesta, no pararemos de seguir predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿sí? Para eso vino Jesús a este mundo, para eso Él vino a entregar su vida por nosotros los pecadores. Esta enseñanza, ¿sabe para quiénes es? Para todos aquellos que se consideran a sí mismos pecadores. Este mensaje que hará usted, este mensaje es para todos aquellos que se consideran pecadores. Si usted se considera pecador, entonces este mensaje es para usted. Este mensaje es para usted, ¿sí? ¿A qué son llamados entonces? ¿Qué tiene que hacer? Cuando ellos preguntaron, este pueblo preguntó después de escuchar a Pedro, se acerca y dice, varones hermanos, ¿qué haremos? Se acercan a Pedro, ¿sí? A preguntarle a Pedro y a los discípulos que están allí. Se acercaron a las personas correctas a preguntarles. Hoy en día vamos a ver, hoy nada más vamos a ver estos dos aspectos, ¿sí? Cómo fue la generación de aquel entonces, la fotografía de hoy, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene que hacer para ser salvo? La próxima semana compartiremos qué es lo que tiene que hacer la iglesia en el día de hoy. ¿Qué le respondió Pedro? Pedro le responde, le dice, arrepentíos. Dice el versículo 40 y 38, dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Como 3,000 personas. No todos los que escucharon aceptaron que eran pecadores. El arrepentimiento, sí, la gente pregunta a Pedro y a los demás apóstoles, ¿cómo pueden recibir el perdón de su pecado, de ese pecado que habían cometido en contra del Mesías y encontrar la salvación? ¿Qué les contesta Pedro? Pedro les contesta con la misma respuesta que Juan el Bautista contestó a su audiencia y con la misma respuesta, ¿sí?, que Jesús cuando comenzó su ministerio le dijo a toda su audiencia por el mar de Galilea, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿sí? Se ha acercado. El imperativo arrepiéntanse implica que deben dar la espalda al mal, al pecado, ¿sí?, que ha estado perpetrado, ¿sí?, desarrollar un profundo aborrecimiento por el mal, ¿sí? Arrepentirse es soltar el pecado, es alejarse del pecado, es aborrecer el pecado, pero no solamente eso, sino es darle la espalda para abrazar lo santo, lo puro, y abrazar la fe que hay en Jesucristo, y abrazar a la persona de Dios que es santo, puro y perfecto, que nos creó, ¿sí?, que nos hizo a su imagen y semejanza, no para que anduviéramos en medio de una generación maligna, perversa, mentirosa, aborreciéndonos unos a otros, engañando, mintiendo, pecando. Entonces arrepentimiento es eso, es darse cuenta y aborrecer todo lo malo que he venido haciendo en mi vida, para darle la espalda, ¿sí?, y abrazar todo lo santo y lo puro que Dios me ofrece. Arrepentirse no significa un cambio de acción, un cambio de mentalidad, pero también un cambio de voluntad, lo cual no significa que cese todo el pecado, sino que es un deseo de comenzar a agradar cada día a Dios y ya no a uno mismo, a su carne y a los placeres de este mundo. Con su arrepentimiento usted y su fe en Jesucristo, ¿sí?, todos sus pecados serán perdonados y recibirás el don del Espíritu Santo. Dejarás de pertenecer entonces a una generación torcida y perversa, y que por obra soberana de Dios pasarás a una generación de los santos hijos de Dios, porque dice Juan 1:12 que a los que reciben a Jesús y creen en Jesús, Dios le da la potestad de ser hechos hijos de Dios, hijos de Dios. Dejas de pertenecer a una generación maligna y perversa y pasas a pertenecer a una generación que se llama los hijos de Dios, ¿sí? Y como miembro de la nueva generación de los hijos de Dios, entonces te bautizarás, te identificarás con tu Salvador, porque es el bautismo, ¿sí?, una señal externa de nuestra fe. Te bautizarás, te unirás a una iglesia, serás miembro de la gran familia de Dios, tendrás un nuevo grupo de personas con quienes son tus hermanos en Cristo, con quienes serás como luminares de esperanza y de vida y de santidad en medio de un mundo perverso. Eso dice Filipenses capítulo 2, versículo del 14 al 15. Haced todo sin murmuración y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios,
sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Esa somos una nueva generación, la nueva generación, ¿sí? La generación de hijos de Dios, ¿sí? Que ahora debemos ser luminares en este mundo maligno y perverso. Esta nueva generación de hijos de Dios persevera hasta el final, hasta cuando Cristo venga, ¿sí? Estudiando las Escrituras, teniendo comunión unos con otros, con gozo participando de las ordenanzas del bautismo y de la Santa Cena, y juntos orando los unos por los otros. Estas son las nuevas acciones de una generación perdonada, una generación lavada, santificada, una generación que ha puesto su fe en Jesucristo, ¿sí? Una generación entonces que ahora tiene una nueva comunión, tiene una nueva familia, tiene unos nuevos hermanos con quienes estudia la palabra, con quienes ora sin cesar, con quienes tiene comunión, con quienes se ayudan unos a otros, y que juntos, sí, juntos adoran a un solo Dios para darle testimonio a otras personas para que también vengan a ser salvos. Conclusión, mis amados hermanos, quienes no reconocen su pecado y no se arrepienten están fuera del reino de Dios, fuera de la gracia salvadora de Jesucristo. Todos somos pecadores, ¿sí? Todos son pecadores, pero no todos están dispuestos a admitir su pecaminosidad, su depravación moral. Muchos se justifican, muchos se autojustifican, así como yo lo hacía. Yo me justificaba, me autojustificaba, hasta que un día me predicaron la palabra y me vi desnudo con todos mis pecados que había cometido durante toda mi vida. Ese día acepté la gracia salvadora de Jesucristo. Dejé de ser parte de esa generación maligna y perversa y pasé a una generación donde me adoptaron, me amaron, me recibieron, y ahora les sirvo a Dios de esta manera. Si usted tiene que tener una respuesta el día de hoy, ¿qué hará? ¿Sí? ¿Qué hará? Si usted acepta a Jesucristo, entonces Él se convierte en su Salvador. Y si usted no lo hace, no lo conocerá como su Salvador a Jesucristo, sino que lo conocerá como el juez que te juzgará por la eternidad. Esta humanidad es una humanidad que va a conocer a Jesucristo como su Salvador, o lo va a conocer como su juez que lo va a juzgar por la eternidad. Así que, ¿qué vas a hacer? No hay una verdad más gloriosa en las Escrituras que las palabras de Lucas, capítulo 19, versículo 10. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esta es una generación torcida y perdida, y una generación perversa. Y el que no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador pertenece todavía a esta generación. Estás en esta generación, ¿sí? Estás en esta generación. Entonces, ¿qué harás? La pregunta no puede quedar sin respuesta, tienes que tener una respuesta. O aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador, y Él se convierte en tu Salvador, o lo sigues rechazando y lo sigues negando, y abrazas a otros dioses. Pedro no entregó su vida por nosotros, el apóstol Pablo no entregó su vida por nosotros, la madre de Jesús, María, no entregó su vida por nosotros, Juan no entregó su vida por nosotros, no hay ningún hombre en este mundo que haya entregado su vida por nosotros. Solo Jesucristo entregó su vida por nosotros los pecadores, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hoy tú tienes que darle una respuesta. ¿Qué harás? ¿Qué harás? Acepta a Cristo como tu Señor único y suficiente Salvador. Dios te está buscando. Dios está dispuesto a perdonarte, a lavarte, a limpiarte todos tus pecados, a sacarte de la ruina, de la pecaminosidad y de la inmoralidad en que vives, para darte una nueva mente, un nuevo corazón, un nuevo espíritu, y poner su espíritu dentro de ti, para que tú vivas para su gloria y honra, ¿sí? Y para sacarte de esa generación maligna y perversa, para sacarte del pozo cenagoso de tu pecado, y sacarte entonces a una luz admirable que hay en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga. Si usted va a tomar esta decisión esta mañana, entonces yo le invito hoy, ahí donde está, que usted incline su rostro, que usted acepte lo que es. Tenemos que aceptar lo que somos. Si no tenemos a Cristo en nuestra vida, somos pecadores. Tenemos que reconocer, tenemos que ser humildes para reconocer.
Oremos entonces y pidámosle al Señor el auxilio de nuestras almas, ¿sí? Padre, te damos gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos. Muchas gracias por que usted, Señor mi Dios, abre un nuevo día para que la humanidad entera, Señor mi Dios, escuche tu palabra. Hay una humanidad, Señor mi Dios, que está buscando cómo salvarse de este virus. Hay una humanidad que está, Señor mi Dios, poniendo su esperanza para no morir, para no infectarse. Pero hay una humanidad, Señor mi Dios, que necesita que tú abras sus ojos, su conciencia, su mente, su corazón, porque está impregnada del pecado, y porque el pecado arruina su vida y su familia y su hogar y su matrimonio y todo su ser. El pecado que hace que nieguen a tu persona, que se unan a una generación que quiere fijar su propia moralidad, una generación totalmente liberal, una generación que se ha rebelado contra tu diseño, Señor. Ten misericordia, Padre. Oro por estas personas que están escuchando esta palabra, este mensaje de esperanza, porque tu naturaleza es buscar y salvar a los pecadores de cada generación, y esta generación es de escuchar este mensaje de esperanza, Señor, para que deje de ser una persona perdida, descarriada, para que experimente el perdón de sus pecados, experimente a Cristo como su Salvador personal. Muchas gracias, Señor mi Dios. Seguiremos predicando y anunciando tu palabra para que el mundo escuche, Señor, y se arrepientan. Cualquier persona de cualquier orden social, por los gobernantes, por las fuerzas militares, por las fuerzas armadas, por el personal de salud, por la persona que, Señor mi Dios, que vive del día a día, por los pobres y por los ricos, por todo ser humano, porque tú vienes pronto para pedir cuentas si han creído o te han rechazado. Tenga misericordia, Señor mi Dios. Muchas gracias, Padre. Te alabamos, te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga a todos ustedes. Y si usted ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, entonces dice la Biblia que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente, ¿sí? Que Dios los bendiga. Muchas gracias.